Pues el propósito en esta mañana, mis hermanos, es animarnos unos a otros a ser fieles a Dios como Dios es fiel con nosotros. Quiero que busquen en sus Biblias en el libro de Daniel. En el capítulo 1 vamos a leer los primeros 8 versos como una introducción en la vida de este hombre que fue fiel a Dios. Entonces, Daniel, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 8. Muy bien, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con la bebida del vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vale, esta historia es muy conocida. El libro de Daniel es muy leído. No sé, yo creo que ustedes, todos los que están acá, habrán leído ese libro. Ahí se relata la vida de un hombre, Daniel, y en cada uno de los capítulos se puede ver un acto de fe o un acto de fidelidad a Dios. Y como consecuencia, como respuesta, se ve una intervención sobrenatural, extraordinaria, una manifestación espiritual. Vemos ahí a Dios obrando de esta manera, en lo que nosotros en la actualidad podemos llamar experiencias espirituales. Nosotros, ustedes conmigo, creyentes en el Señor, sin duda que hemos tenido también experiencias espirituales. Es decir, hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas, solucionar problemas, proveernos de aquellas cosas que necesitábamos, hacer algo sorprendente tal vez. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto estas manifestaciones de Dios. Y aquí en este libro que Daniel mismo escribe, en cada uno de ellos se puede ver primero un acto de fe o un acto de fidelidad y después en consecuencia una respuesta de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1
en el verso 8 que hemos visto, hay una determinación de este joven que habrá tenido unos entre 15 a 17 años. Este joven Daniel se le está obligando a alimentarse con una comida que él rehúsa porque sabe que al comer eso está ofendiendo a Dios, porque no es una de las comidas que él estaba enseñado a comer. Ustedes ya saben que los judíos tenían una enseñanza, cuando digo judíos es todo el pueblo de Israel, tenían una enseñanza de parte de Dios que habían ciertos alimentos que se pueden comer, a lo que en la actualidad le llaman la comida kosher. Ciertas comidas como carnes y leche en ciertas condiciones, etc. Y Daniel sabía que eso agradaba a Dios, que eso estaba ordenado por Dios, y le iban a traer delante de él alimentos que no reunían esa condición de ser esos alimentos kosher. Y además, el agravante, que esa comida primero iba dedicada al dios de los babilonios, de los caldeos, al dios Bel, que es Baal. Así que Daniel no quería contaminarse. Él sabía que si comía esos alimentos se iba a contaminar, iba a poner en riesgo su fidelidad a Dios. Así que él hace allí un acto de fidelidad a Dios, y vemos cómo Dios recompensa ese hecho, que no iba a comer la comida ni el vino que le traían, sino que iba a comer legumbres y agua. Él y sus 3 amigos, los 4. Y le dijo al que estaba cuidándolos, dijo: por favor, no me obligues a contaminarme, haz la prueba conmigo por 10 días. Si en 10 días ves que nuestro aspecto ha desmejorado, entonces nos someteremos a lo que tú digas. Un acto de fe, un acto de fidelidad. Y en 10 días, Dios hizo que los rostros de estos muchachos parecieran más saludables y más robustos que los otros. Por lo tanto, no se les obligó a comer durante esos 3 años de preparación en que iban a estar estos muchachos sometidos a aprender el lenguaje, la cultura, la ciencia de este nuevo imperio. Ahí vemos un desafío de fe. Daniel no sabía si es que iba a dar resultado, pero él quiso ser fiel a Dios. Y Dios respondió, no solamente en mantenerlos vigorosos, sino en cuando el rey los probó, los encontró 10 veces mejor en sabiduría, en conocimiento, en ciencia y en todo aspecto a estos 4 jóvenes que al resto. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. En el capítulo 2, quiero hacerle un recuento rápido de esos 12 capítulos que tiene el libro de Daniel. En el capítulo 2, el rey tiene un sueño extraño y está demandando a sus adivinos, a los que son los sabios ahí en el reino, que le digan qué es lo que ha soñado y que le digan qué significa. Y como ellos no podían saber el sueño ni el significado, entonces el rey los mandó matar. Y no solamente a ellos, sino que a los estudiantes también en ciencia, en ese tipo de ciencia, donde estaba Daniel preparándose. Así que cuando fueron a tomar preso a Daniel para ejecutarlo, él dijo: ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Le contaron cuál era el motivo y él pidió hablar con el rey. Y le dijo, en un acto de fe, de confianza a Dios y un acto de fidelidad a Dios, le dijo al rey: dame plazo y yo daré a ti el sueño y su interpretación. Daniel no sabía que iba a funcionar, que iba a suceder eso, que le iba a venir respuesta. Pero él mandó esa palabra en fe a ese Dios en el que él confiaba. Y se puso en oración durante todo ese día con sus amigos, clamando a Dios: danos, por favor,
con el conocer ese sueño y qué significa. Como respuesta vino Dios a él mostrándole el sueño y su interpretación. En el capítulo 3, ahí encontramos ya no a Daniel, pero a los 3 amigos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había construido una estatua gigante y había pedido, exigido, ordenado que todos se inclinaran para adorarla. Y estos 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, no quisieron postrarse. Fueron fieles a Dios. Un acto de fidelidad. Y el rey se enojó y les dijo, les doy una segunda oportunidad. ¿Y qué Dios será este que les libre de mi mano? Y ellos dijeron, no nos inclinaremos ni adoraremos esa estatua. Y Dios, si Él quiere, nos sabrá librarnos de tu mano y del horno de fuego al cual tú nos vas a echar. Ellos no sabían si Dios les iba a librar o no, pero estaban dispuestos a morir antes que ser infiel a Dios. Y decidieron ser fiel a Dios, aunque les costaba la vida. Y cuando tomaron y los echaron en ese horno que el rey había mandado calentar mucho más, porque estaba furioso, estaba rabioso y los quería ver muertos, Dios intervino y los libró. Y estos muchachos tuvieron una experiencia espiritual, no solamente porque el fuego no les quemó, sino porque vieron a un personaje espiritual con el que conversaron allí. Experiencias espirituales que vienen producto de la fidelidad a Dios. En el capítulo 4, Nabucodonosor, el rey, tiene otro sueño y está pidiendo la interpretación. Y él contaba el sueño, pero nadie sabía la interpretación, decirle qué significaba. Y otra vez Daniel osa presentarse al rey y decirle, mi Dios me puede dar esa interpretación, dime el sueño. Un desafío de fe, de confianza, de fidelidad en ese Dios poderoso que Daniel estaba aprendiendo a conocer. Y Dios honra esa fe que ha depositado en él, y Dios le da la interpretación del sueño a Daniel y se lo dice al rey. Y estos eran golpes interesantes, golpes buenos para el rey Nabucodonosor, que al final de cuentas, en este capítulo 4, termina por convertirse al Señor, termina por creer en este Dios también, producto de la fidelidad de este hombre y de la confianza que Daniel tenía en Dios. En el capítulo 5, ya no está Nabucodonosor, ya había muerto, ahora estaba su nieto, Belsasar, estaba como rey. Un rey malo, impío, que pues en medio de un banquete pagano, sucio, donde pues él hace uso de los vasos sagrados para beber, para emborracharse, pues aparece una escritura en la pared. Y también otra vez, Daniel, otra vez, le dice, mi Dios me dará la interpretación de esa escritura, ¿qué significa? Y Dios se lo dio. Otra vez, algo sorprendente. Otra vez, Daniel viendo la mano de Dios, viendo esas experiencias espirituales, viendo que ese Dios invisible se hacía visible cuando le hablaba, cuando le mostraba cosas. En el capítulo 6, ya el imperio babilónico había caído, los medos y los persas habían conquistado a Babilonia, y ahora era el rey Darío, el rey de los medos, el que estaba sentado en el trono, y había conocido a Daniel y le simpatizaba, le caía bien Daniel. Pero fue engañado para que el rey firmara un edicto en el cual se prohibía pedir, demandar cualquier cosa a rey o a hombre alguno. Y Daniel tenía la costumbre de 3 veces al día orar abriendo las ventanas de la casa donde vivía. Y Daniel no temió
al edicto ni a las consecuencias. Siguió abriendo sus ventanas y orando las 3 veces al día. Entonces, lo tomaron preso, lo llevaron ante el rey y le dijeron: aquí está, transgresor de lo que tú acabas de firmar, al foso de los leones, a matarlo. El rey quiso salvarlo, no pudo, así que lo terminaron por echar en el foso de los leones. Daniel sabía que orar a Dios, como lo hacía antes, le iba a costar la vida, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque había aprendido a ser fiel a Dios. Y en esa fidelidad a Dios es que él prefirió la muerte. Y efectivamente lo echaron al foso de los leones. Y otra vez ese capítulo nos sorprende con una respuesta milagrosa de Dios, salvándolo de los leones y no le pasó nada. Por su fidelidad a Dios. Luego en los siguientes capítulos, capítulo 7, ya ha pasado 50 años más o menos desde que él interpretó el sueño de Nabucodonosor, de esa estatua que ve 4 reinos humanos y un quinto divino, que él tiene también visiones y sueños. Y Dios le muestra lo mismo, pero a través de bestias, 4 bestias, dando énfasis en la última, que sería el cuarto, la última bestia que simbolizaba un imperio mundial, y el quinto que simbolizaba un imperio divino que venía desde el cielo. En el siguiente capítulo, sería el 8, vuelve a tener algo más de las visiones que había tenido antes. Había pasado 3 años. Pero esta vez el énfasis estaba entre la segunda bestia y la tercera bestia, dando más detalles de esa tercera bestia. En el capítulo 9, vuelve Daniel a tener revelaciones de Dios del futuro, de lo que iba a acontecer en el futuro, y esta vez Dios le da ciertos datos, ciertos tiempos. Ahí se habla de las 70 semanas conocidas, ustedes lo han escuchado, ¿no? Las 70 semanas de Daniel. En el capítulo 10, Daniel tiene un encuentro con un ser espiritual, con Gabriel. Conversa con él, y aunque su cuerpo está un poco debilitado, medio que se desmaya y le vuelven a dar ánimos, pero él sigue allí. Capítulo 11, Dios le da mucho más revelaciones acerca de un detalle, de un cuerno pequeño. ¿Qué es lo que iba a hacer? Y todo con relación a ese pueblo que tanto quería Daniel, que era Israel, a su Jerusalén amado. Y él estaba preocupado por su pueblo, y Dios le da revelaciones acerca de lo que le iba a pasar y de lo que estos poderes o imperios mundiales iban a hacer para con Israel. Y aunque debilitado, y aunque medio desmayándose, ahí estaba Daniel experimentando cosas más grandes y más fuertes cada vez. Y en el último capítulo, el 12, Daniel tiene en cierta forma una revelación del final, donde los hijos de Dios son los triunfadores, son los que iban a gobernar. No tiene muchos detalles porque no le quieren dar más información acerca de esto. Pero el contentamiento es que los hijos de Dios, al final de cuentas, quedarán en pie. Así que ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar, porque sí o sí nos irá bien. Sí o sí permaneceremos hasta el final. Ahora, esto es lo que se narra en este libro de Daniel. Experiencias en el Señor, a causa de la fidelidad, de la fe que se tiene en Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es que Daniel empezó a tener fe en Dios? ¿Cómo es que Daniel decidió ser fiel a Dios? Encontramos en el libro de Daniel, en ese capítulo 1 donde hemos leído, en el verso 8, donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey, y pidió que no se le obligase a contaminarse.
esa determinación de lealtad y de fidelidad a Dios, ¿de dónde vino? Si hasta ese momento Daniel solamente había experimentado en su vida pena, dolor y quebranto. Ahora vamos a ver un poquito para ver el aspecto espiritual de Daniel. Daniel le tocó vivir en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba desenfrenado en el pecado, donde había mucha idolatría, ni qué hablar de injusticias. Así que había mucho pecado por alrededor, muchas familias se habían vuelto idolátricas, tenían sus propios altares en sus casas, había un pequeño remanente todavía que confiaba en Dios, pero eran pequeños. Y Daniel tuvo la bendición de haber nacido en una familia de nobles, donde sus padres se preocuparon porque él conozca de Dios, porque esta posición de fidelidad que aquí está levantando Daniel no es producto de la casualidad, sino es de lo que él ya previamente conocía de Dios. Así que tuvo la bendición de haber sido enseñado en los caminos de Dios, aunque de una manera teórica. Así que padres, les animo, enseñen a sus hijos, aunque esa enseñanza solo sea teórica, aunque ellos no hayan visto todavía a Dios moverse en sus vidas, no hayan tenido experiencias espirituales, pero quién sabe que le da la oportunidad para que más adelante puedan ser fieles. Y Daniel tuvo esa suerte de haber sido enseñado en el conocimiento del Señor, de Dios. Así que él conocía las Escrituras y él sabía que Dios era fiel. Aunque en ese tiempo el reino del norte, el reino dividido, Israel se había dividido, la parte del norte pues eran 10 tribus que ya no existían, ya no estaban. Habían pecado tanto que el reino de Asiria, permitido por Dios, habían conquistado a esa zona, a su capital Samaria, la habían destruido, lo habían llevado presos a todos, ya no existía. Y Daniel era niño cuando eso había ocurrido, ni siquiera había nacido, pero cuando ya era niño sabía que antes, en la parte del norte, había el pueblo grande de Israel que ahora ya no estaba. Y ya no estaba por su infidelidad a Dios, por sus múltiples pecados, por sus rebeliones contra Dios, por su idolatría y por tantos pecados. Ya no estaba. Así que Daniel decía, Dios es fiel. Lo que le ha pasado a esta gente no es culpa de Dios, es culpa de ellos, por su pecado le ha venido estas cosas. Pero cuando años más tarde viene el rey de Babilonia a hacer guerra contra la parte del sur, Judá, el sitio donde él vivía, él vio también destrucción. Vio a los enemigos entrar al pueblo, entrar a la ciudad, saquear la casa de los ricos. Y él venía de una casa de los ricos. Él había visto cómo habían entrado a su casa, habían robado todo lo que podían, habían destruido la casa y hasta tal vez le habían prendido fuego. Y a ellos los habían llevado presos. Y a muchos habían dado muerte. Así que este jovencito, que había enseñado, que había sido enseñado en las cosas de Dios, él está viendo calamidad a su alrededor. Tal vez a un ser querido, ya sea familiar o amigo o vecino, le habían dado muerte y no estaba resentido con Dios. Conozco a varias personas que no quieren saber nada de Dios porque les ha sucedido un accidente en su casa o porque han tenido una pérdida de alguien. Estamos trabajando con una persona allí en la iglesia que le mataron a su hijo y ella está resentida con Dios por ese asunto. Y el hijo pues no es una joyita, ¿no? Ha estado metido en cosas.
y como pues los pandilleros y todas esas cosas en la parte de América del Sur es terrible, pues le mataron al hijo. También conozco a un compañero de clase mío, del colegio, cuando he ido a mi país, he conversado con él y él también dice, yo he dejado de creer en Dios cuando se murió mi madre. Estuvo enferma, yo le clamé a Dios y se murió. No quiero saber nada con Dios. Tanta gente que así, resentida por estas cosas. Y aquí Daniel también tiene motivos para estar resentido con Dios. Sin embargo, él sabe que Dios es fiel. Y no es culpa del hombre, es culpa de Dios, es culpa del hombre y de su pecado. Y a Daniel lo arrancan de su ciudad, lo llevan preso a otro lugar. Así que él sufre también eso de ser tomado como esclavo. Ahí en su tierra era como libre, vivía libre y tal vez con ciertas comodidades. Y ahora tiene que estar sucio, harapiento, hambriento, sediento, amarrado y caminando casi un mes desde Jerusalén para llegar a Babilonia, preso, este jovencito. Y en medio de esos dolores, todavía seguía levantando la bandera que Dios es fiel. Y cuando hacen la selección, el rey dice, búscame lo mejorcito para mí, para que trabajen aquí en mi reino. Lo seleccionan a Daniel. Y podíamos pensar, por fin se le acabaron las penas. ¡Qué bien! Por fin está viendo luz al final de ese túnel oscuro. Pero trabajar para el rey, en el palacio del rey, en los asuntos del rey, demandaba que los trabajadores sean eunucos. ¿Qué significaba esto? Que les iban a hacer cenar sus genitales. Imagínense ese trauma en la vida de un jovencito, arruinarle su vida. No puede casarse, no puede tener una familia, no puede tener descendientes. Iban a mutilarle sus genitales. Y así lo hicieron. Y en medio de eso, Daniel sigue de pie con su banderita. Dios es fiel. Pues lo llevan allí y cuando le quieren exigir a comer algo en el que él puede tener cierta autoridad de decir no, pues él dice no. ¿Qué lo lleva a ese punto de fidelidad? Si solamente ni conocía a Dios, sino teóricamente. Pues él llegó a convencerse, gracias a Dios, que Dios es fiel, aunque no lo había visto. Y desde ahí, desde esas propuestas, esas decisiones de fidelidad, esas decisiones de fe en el Señor, él empieza a ver al Señor. Por su fidelidad, comienza a conocer a Dios, ya no teóricamente, sino experimentalmente. A mí me ha costado conocer a Dios, porque cuando uno es joven, pues los padres nos llevan a la iglesia, nos hacen saber de Dios y ahí estamos, porque bueno, en cierta forma nos obligan. Pero fue ya adulto, ya casado, cuando decidí por Dios y empecé a buscarle. Porque tiene un precio. Ser fiel tiene un precio. Encontrar al Señor demanda que primero hay que estar llamando, y tú tocas la puerta y nadie te abre y Dios dice, sigue tocando, porque al que llama e insiste, se le abrirá. ¿Tú quieres ver a Dios? Tienes que ser fiel, pero de una manera comprometida. No fiel cuando puedas. No fiel a ratos, sino de una forma constante, permanente, insistente. Solo así empezarás a ver a Dios.
Y esta es la lección que nos da aquí Daniel. De ser fiel a pesar de lo que nos hagan. Cuando él llega a Babilonia le cambian el nombre, le pone Belsasar, que significa Baal proteja al rey. Un nombre blasfemo, que da honra a un dios pagano, un dios que no es Dios. Pero esa era una imposición. Por más de 70 años Daniel ha llevado esta afrenta, este nombre vergonzoso. Baal proteja al rey, Belsasar, porque todos le llamaban Belsasar. Todos en el pueblo, en la ciudad, los que venían a consultar, los empleados, gente que tenía que tratar por todas partes del reino, siempre su nombre ha sido Belsasar. Pero cuando él escribe su libro, el libro de Daniel, y él hace referencia a sí mismo, jamás usó el nombre Belsasar para él, sino que él siempre dice, yo, Daniel. Daniel significa, Dios es mi juez. Ese es el nombre que honraba a Dios, ese es el nombre que él llevó en su corazón y nunca se dejó aplastar por ese otro nombre impuesto. Eso demanda una seriedad para con el Señor y un no dejarse mover a pesar que el mundo te empuja hacia algo, a pesar que el mundo te pisa, te aplasta. Tú te mantienes con lo que eres. Y así resulta que cada creyente es lo que Dios dice que es y no lo que los demás nos imponen. Fidelidad a Dios. Fidelidad a Él. La fidelidad, mis hermanos, no es algo para expresarlo, no es algo para decir yo soy fiel, sino es algo para demostrar. Tú tienes que demostrar a Dios que eres fiel. Hay una iglesia a la cual Jesús le escribe una carta, se llama Esmirna, que está en Apocalipsis, la segunda iglesia. Una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. Y Jesús a esa iglesia perseguida no le dice, yo vengo para que no te persigan más, para que cese la tribulación. No. Jesús le dice, vas a sufrir y vas a morir. Es lo que te ha tocado hacer. Así que no temas por lo que has de sufrir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El cristiano no se aferra a las cosas de esta vida. Somos triunfadores. Pase lo que nos pase, somos triunfadores. Lo que nos espera más allá es lo que verdaderamente pesa, lo que verdaderamente vale. Nuestra vida que tenemos en Cristo, esa es la verdadera vida. Lo que pasemos aquí, las tristezas, las penas, son pasajeras. Así que sé fiel hasta la muerte. Esa fidelidad enséñala a tus hijos, enséñale a tus amigos, enséñale con tu ejemplo. Sé fiel al Señor, que ha sido fiel y es fiel contigo. Así que el seguir al Señor y el serle fiel es una decisión, que nadie aquí se sienta obligado a hacerlo, ni siquiera a ser cristiano. Que nadie te obligue, ni un hombre, ni una institución, nadie que te obligue a ser cristiano. Si tú has decidido serlo, es por una convicción personal, una decisión libre de todo dolo, de todo vicio. En libertad decides seguir al Señor. Y si tomas esa decisión, es una decisión seria y comprometida. Es un compromiso serio que le haces a Dios. Y Dios quiere ese tipo de compromiso, un compromiso serio, una fidelidad persistente, constante. No quiere una fidelidad a ratos, esporádica, eventual.
Allí, mis hermanos, en una fidelidad constante, responsable para con Dios, le estás diciendo a Dios si realmente estás comprometido con Él o no. Solamente en tu fidelidad constante le estás diciendo a Dios qué tipo de compromiso tienes con Él. De manera que Dios sabrá si puede contar contigo o no. Dios tiene planes, pero no puede dárselos, no puede contar contigo si un ratito estás con Él y otro ratito te desanimas. Si ahora dices sí y mañana dices no, y más son los tiempos que dices no que sí. Dios no puede contar con gente así. Así que en tu fidelidad constante demuestras a Dios que Él puede contar contigo. Y si Él puede contar contigo, hará grandes cosas como lo hizo con Daniel. No solamente Él ha sido elegido para ser un hombre de este calibre, todos nosotros lo podemos hacer. Y es demás, Dios está esperando que todos seamos así, amados, como le llamaba a Daniel. Tú eres muy amado por su grado de compromiso que tenía con Dios. Un compromiso a prueba de fuego. Que así sea nuestro compromiso, mis hermanos, y aquí estamos para animarnos a ser fieles a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Amén. Dile eso al Señor en oración. Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos por tu fidelidad hacia nosotros, dándonos lo que ni siquiera merecíamos, Señor. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a que nosotros también seamos para contigo siervos fieles y siervos útiles, que tú puedas contar con nosotros. Aquí estamos, Señor, renovando nuestra fidelidad contigo. Una fidelidad seria y responsable. Responsable y seria. Te amamos, Señor. Ayúdanos, pues, a serte fiel. Gracias por este tiempo y por la reflexión. Que tu Espíritu Santo nos ayude a dar vuelta a este tema en nuestras cabezas y a seguir decidiendo por ti. En el nombre de Jesús. Amén.